En el vídeo de hoy hacemos este original calendario de Adviento con cajitas. Comenzamos haciendo las cajitas. Para ello medimos en una cartulina 1 centímetro, 7 centímetros, 13 centímetros, 20 centímetros y 26 centímetros. Y trazamos las líneas a estas medidas. De esta manera nos saldrán cajas en forma de cubo de 6 centímetros de lado. En la perpendicular marcamos 6, 12 y 18 centímetros y trazamos también las líneas. Medimos 1 centímetro, como ves en la imagen, y dibujamos 2 pestañas a este lado y otras 2 pestañas en los lugares que te indico. Si quieres, puedes realizar una plantilla y recortarla para realizar todas las cajas a partir de ella. Y ahora vamos a recortar las partes del dibujo que estoy tachando con lápiz. Realiza también unas pestañas cortando las esquinas en bisel. Puedes cortar con tijeras o con cúter y regla. Marca los dobleces con ayuda de un buril y ya puedes doblar y montar la cajita. Para ir más rápido, yo he cortado las cajas con ayuda de mi Silhouette Cameo. En la caja de descripción del vídeo tienes el enlace para descargar el archivo de corte de Silhouette. Dobla por las líneas marcadas . Y ahora solo queda poner pegamento en las 4 pestañas laterales y montar la caja como ves en la imagen. Ayúdate de la plegadera para pegar bien las pestañas en el interior de la caja. Y de esta manera hacemos 24 cajitas iguales. Yo las he hecho combinando distintas cartulinas de colores metalizados. Para hacer la base de nuestro calendario, yo estoy utilizando una lámina de corcho blanco o poliestireno. Para cortarla es necesario calentar el cúter con la llama de una vela para evitar que queden demasiadas imperfecciones al cortar este material. Verás que calentando la cuchilla se corta muy fácilmente. El tablero que yo he realizado mide 40 por 45 centímetros. Forra el tablero de poliestireno con cartulina del color que prefieras y con ayuda de cola blanca. Te recomiendo que no pongas una cantidad excesiva de cola blanca para que no se arrugue la cartulina. En mi caso, un exceso de cola blanca hizo que se arrugara bastante la cartulina, pero como va tapada con las cajitas no se nota demasiado. Una vez hayas pegado la base, corta las esquinas en bisel y aplica cola blanca en 2 de los lados para forrar los laterales.
Pégalo bien y alísalo con ayuda de un trapo. Pega el lado opuesto de la misma manera. A continuación, dobla las esquinas como ves en la imagen. Aplica cola blanca. Y dobla hacia adentro. Repite este procedimiento con el lado opuesto. Para hacer los números de las cajitas correspondientes a cada uno de los días, he utilizado este troquel de números de Lawn Fawn y he troquelado esta lámina de metal adhesivo. Puedes utilizar otro tipo de material como cartulina o goma eva para realizar los números, o también utilizar números que ya vengan preparados. Ya yo tengo colocadas encima del tablero todas las cajitas de la manera que van a ir distribuidas, alternando los colores. Y ahora estoy aplicando varios adornos con ayuda de la pistola de silicona. Para que tengan relieve por la parte de atrás, les he puesto una o dos capas de goma eva. Estos diseños los he hecho yo y los he cortado con ayuda de la Cameo, pero puedes utilizar los adornos que vienen con todas las colecciones navideñas que están saliendo en esta época del año. De la misma manera he adornado cada una de las cajitas con banners, etiquetas, copos de nieve troquelados y otros adornos, además de los números adhesivos de lámina metálica. Puedes adornar todas las cajitas con los adornos que más te gusten, utilizando incluso los que vienen en las colecciones de Navidad, como die cuts, abecedarios, etiquetas y diferentes troqueles navideños, como los copos de nieve o las estrellas. Te dejo algunos ejemplos de cómo he decorado las cajas. En algunas puedes utilizar elementos decorativos como por ejemplo este cordón o una cinta, borlas, pompones, en fin, todo lo que se te ocurra. Y aquí están todas las cajitas decoradas y con sus números. Para pegarlas al tablero voy a utilizar este velcro adhesivo. Si no encuentras velcro adhesivo, puedes utilizar el velcro normal y pegarlo con la pistola de silicona. Retira el papel protector y pega una parte en la cajita. A continuación, retira el otro papel protector y presiona la cajita en su lugar sobre el tablero. De esta manera se podrán retirar las cajitas en el día correspondiente al número indicado y revelar el regalo que tienen dentro. En este caso yo he optado por poner todos los números en orden, pero si quieres hacerlo más divertido,
Puedes desordenar los números para ir buscando cada día el número que corresponde. Y así es como queda el calendario terminado. Yo he decidido poner unos pequeños juguetes dentro de cada cajita, pero puedes poner también dulces o mensajitos, o hay gente que opta por poner un papelito con una experiencia o algo divertido para hacer cada día. Para colgar el calendario de Adviento yo estoy utilizando estos enganches que he hecho con alambre y que he clavado en el poliestireno y fijado con silicona caliente. Una vez seque la silicona, ya está listo nuestro calendario para colgar en la pared y recibir con ilusión el regalo que corresponda a cada día. Espero que te animes a hacer tu propio calendario de Adviento, hecho a mano, y que disfrutes de unos momentos inolvidables en familia. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.